tal amigos de facto? Estamos aquí en su programa y continuamos en la sobremesa. Y como lo saben, tenemos como invitada especial a la doctora Fabiola Peña Cárdenas, que nos está contando sobre sus proyectos como docente. Doctora Fabiola. Muchas gracias por la invitación y por continuar platicando con una servidora. Estábamos comentando sobre su tesis, que por favor nos haría el favor de comentarnos así en breves términos en qué consiste esta tesis. En términos muy coloquiales. En términos coloquiales que podamos entender. Exacto. Mira, básicamente lo que hice con esta investigación fue tratar de evaluar si una prueba que está diseñada para medir la memoria mide específicamente la memoria y no otros factores culturales como el lenguaje, la educación y demás de poblaciones que utilizan el idioma español, son de diferente procedencia cultural y por tanto estamos midiendo algo distinto a la memoria. Perfecto. ¿Esa prueba ya existe? ¿Es una prueba que se hace en Estados Unidos? Se realizó en España, es una adaptación de una prueba que se ha utilizado en muchos países, en muchas culturas, se ha ido adaptando a diferentes idiomas, a diferentes circunstancias y necesidades, y fue, desarrollada específicamente para la población de España. Sí. Y bueno, al yo hacer este estudio, pues lo que quería era ver si esa prueba tal cual como está la podemos utilizar con nuestra población mexicana y con población de hispanos en Estados Unidos, ¿no? Recordando que en Estados Unidos la cuestión de la migración y la cuestión de las culturas distintas y demás es un tema bastante polémico desde los años 60, Sí. Cuando se hablaba de discriminación, y después se cambió el término de discriminación en las pruebas por el de sesgo. Y lo que tratamos de hacer con este procedimiento estadístico es determinar si realmente es sesgo o es que está evaluando realmente el nivel de memoria que un sujeto tiene. Y pues lo que encontramos es que no, que la prueba, a pesar de que sea realizada por personas que hablan el idioma español, Sí. no debería ser utilizada con los mismos valores. Se puede utilizar, pero hay que establecer valores o normas para evaluar justamente a la población mexicana y a los otros. Lo que me viene a la memoria es, por ejemplo, una película de Hollywood, cuando hacen la versión para México, traducida, doblada al español. Exacto. Hacen otra para España. Así es. O sea, una para el mercado, adaptada o tropicalizada, también se utiliza mucho esa palabra, o sea, la hacen conforme a la cultura, a los chistes, al idioma al argot que se utiliza de la cultura, y otra es incluso con voces españolas, o sea, actores españoles. Entonces algo así creo que se podría hacer con la prueba, ¿no? O sea, incluso tropicalizarla, o sea, o hacerla adecuada hasta por estados, porque en México un estado significa la palabra una cosa, y para otro estado del sur normalmente diferencias, ¿no? En el significado. A lo mejor en México pocas, pero las hay, ¿no? Sí, claro, o sea, estamos hablando de la población, por ejemplo, de hispanos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay hispanos que son puertorriqueños, Sí, cubanos, no, pues, sí. guatemaltecos y demás, y aquí en la frontera pues ni se diga, ¿no? Lo mismo sucede con la población de México. Podemos pensar que los mexicanos somos todos, pero incluso entre nosotros hay diferencias, ¿no? Gente del sur, gente del norte. Los nortes dices que pues es gente inmigrante, la mayoría vienen de aquí. Hay que evaluar, por ejemplo, el impacto de cuestiones como cuánto tiempo tienen viviendo en Estados Unidos, porque en la medida en que la gente migra
o se va a vivir a otras partes, tiene ciertas características de su cultura de origen, pero también es cierto que las va perdiendo y las va mezclando con la cultura objetivo. Y ahí entran las cuestiones de aculturación, del lenguaje, si siguen manejando el idioma español, el idioma materno, o idiomas ya mezclados, o incluso son bilingües, o se convierten completamente y ya pierden su idioma de origen, ¿no? Esto se llama aculturación, y también es un factor que puede influir en cómo evalúas. ¿Cómo evalúas en general? Digo, esto no es algo específico para la psicología, es para cualquier ciencia. Es muy común decir, bueno, es que encontré, cuando realizas investigación, encontré un instrumento que fue desarrollado en Argentina y lo voy a aplicar con población de aquí, ¿no? O un criterio diagnóstico, o lo que queramos pensar, ¿no? Cualquier disciplina. Pero resulta que cuando lo tomamos y lo tratamos de utilizar, aplicar tal cual, hay elementos que no encajan. Y entonces empezamos, bueno, pues ahí le ajusto tantito, le cambio un término por otro, sustituyo, y no pasa nada. Y no es lo correcto, ¿no? Si estamos como profesionistas utilizando herramientas profesionales, pues deberíamos cerciorarnos que realmente estén midiendo o estemos evaluando lo que decimos que estamos midiendo. A eso se refiere la confiabilidad y la validez de un instrumento, pero bueno. Y entonces, ¿ese estudio a qué conclusión llega? Que no es recomendable. Si en esta prueba, que es de memoria y que solamente se enfocaba en memorizar una lista de palabras no relacionadas entre ellas, encontramos diferencias entre estas poblaciones, no es recomendable utilizar un instrumento que fue desarrollado para otra cultura o para otra población. O sea, el objetivo, o deberíamos entonces en todas las disciplinas y en la psicología, crear nuestros propios instrumentos, validarlos, probarlos con nuestra población. Pueden servir de referencia, sin embargo, tendría que seguir todo otro proceso de estandarización, ¿no? de validación, ¿no? De evaluar cómo se comporta tu población normal. Y doctora, aquí se habló de una prueba en específico, ¿verdad? ¿Tiene un nombre esa prueba? Es de recuerdo verbal selectivo, o Verbal Selective Reminding Test en inglés. ¿Tiene su origen en Estados Unidos? ¿Se tradujo al español de España? Digamos que se ha desarrollado para varias culturas con diferentes variaciones, sí. Pero sí tiene su origen en el idioma inglés. Y la conclusión, una de las conclusiones, o la conclusión es que no mide este examen la memoria de ciertos países, por decirlo. En este caso de México y de las ciudades, de los mexicanos ya radicados en Estados Unidos, ya sea de primera generación o de segunda, siempre y cuando sigan hablando español. Así es. Propusieron cómo sí. Bueno, o todavía no llegan a esa etapa. A eso no hemos llegado, ¿no? Esa sería una nueva etapa, pero sí tenemos pensado que, dadas las características, y son una de las recomendaciones cuando tú terminas un proyecto de investigación, tienes que dar recomendaciones sobre qué es lo que sigue. Claro. Y entonces encontramos que si las poblaciones de los mexicanos y de las personas hispanos radicando aquí en la frontera son muy similares, podríamos conjuntar esa muestra, que ya tendríamos más de 400 sujetos evaluados, sujetos sanos, también es importante decirlo, que podríamos trabajar con esos datos para establecer los